Mm. Has mencionado que tienes una ijaza en As-Sihah al-Sitta, es decir, los 6 libros verídicos de hadith. Y quiero preguntarte, porque hay una corriente relativamente moderna, que niega la necesidad de lo que es el hadith, y quiero también que nos expliques qué es el hadith, la definición del hadith, cuál es la necesidad de ello, y si yo puedo ser musulmán sin hadith, porque hay veces que encontramos, estoy tratando de representar la posición de aquel coranista o aquel negacionista del hadith que dice, oye, mira, en el Corán dice, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum", hoy os he perfeccionado vuestra religión, que no hemos, luego en otros versos, no hemos dejado nada fuera de este libro, es decir, fuera del Corán. Entonces, ¿cuál es la necesidad del hadith? Si en el Corán tenemos todo lo que necesitamos, muchas veces en el hadith encontramos cosas que son aparentemente contradictorias, cosas que a lo mejor pueden resultar contrarias a lo que es el sentido común. Entonces, parece ser que esto es una fabricación posterior de los omeyas o de los ulama o de los sabios, de los ulemas. ¿Cuál es la necesidad del hadith si yo puedo ser musulmán con el Corán? ¿Qué responderías a esto? ¿Qué es un hadith? Para la gente que en casa no sepa lo que es un hadith. Lo primero, hadith, cuando hablamos de hadith, hablamos sobre narraciones. Narraciones que transmiten los dichos, los hechos y las aprobaciones del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sea de su palabra directamente o de los sahaba o incluso a veces también se toman los tabi'in, como su cual después verdad que se categorizan dependiendo de por dónde salgan. Entonces, ¿qué el hadith es el dicho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hay 2 tipos de revelación. Esa es la revelación que es el Corán, el wahi, que el Jibril alayhi salam trae y dicta palabra por palabra al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haciéndole saber que esto es el Corán. Y después está otro wahi, que es la revelación, la cual el profeta sallallahu alaihi wasallam transmite los significados con sus palabras, o el conocimiento que Allah le ha dado con sus propias palabras, que no son las palabras del Corán. Entonces, hadith te referencia a eso, pero no solamente eso. Incluso, como comentaba, los hechos. Quiere decir, si un sahabi, un compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ve al profeta cómo hacía salah y lo transmite, pues hacía ruku de esta manera, ponía las manos de esta manera, haciendo sujud, colocaba en el suelo pues la frente, tocaba la nariz, todo lo que está comentando, eso también se considera como hadith. La pregunta de ¿necesitamos el hadith en el Islam? Por supuesto. No podemos ser musulmanes como somos hoy en día sin el hadith. Esto es bastante sencillo, simplemente por el hecho de que ¿cómo sabría un musulmán hacer su salah sin el hadith? Digamos que podrían responder que es algo heredado de nuestros padres. Mi padre me enseña a cómo rezar, a mi padre le enseñó a su abuelo, y así pues desde la primera persona que se hizo musulmán. Y por eso todos estos tipos de detalles pues es por transmisión masiva. Hay tanta gente que nos ha enseñado esto que no es necesario que venga detallado en el Corán. Lo primero que si ya aceptas esa transmisión, estás aceptando la misma transmisión que hay en el hadith. O sea, el hecho por el que ¿por qué vamos a criticar desde un principio el hadith? Mucha gente que critica el hadith es simplemente porque ignora cómo se recoge el hadith. No hay ninguna ciencia en el mundo que recopile la información, hechos y palabras de una persona como lo encontramos en el hadith. O sea, si se criticase el hadith, no tendríamos historia, sencillamente. Cuando hablamos sobre el cuidado que tuvieron, empezando desde los sahaba radiyallahu anhum, los compañeros, a los siguientes, el hecho de, imaginaos, ¿no?, que yo hoy en día puedo decirte quiénes son los transmisores de los hadices que hay en el Sihah al-Sitta, además desde mi persona hasta el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De manera que incluso cada persona que había en la cadena tenemos una biografía de esa persona, de cómo era, si era una persona que con respecto a los puntos fuertes, ¿no?, que es normalmente o requisitos que se tienen que tener en cuenta para que alguien sea
de confianza, digno de confianza para transmitir. Esto, por supuesto, hasta el momento en el cual se escriben los libros, porque a partir de ahí yo simplemente, de mi profesor, él me lee el libro, yo lo recibo, yo se lo leo, él lo escucha, corrige cualquier cosa y yo puedo así transmitirlo. Pero hablamos de los hijasitas, el tiempo de Imam Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Abu Daud. Tenemos antes también la Muwatta de Imam Malik, que es importante mencionarla, que fue el primer libro que fue redactado en este formato. Pero, ¿de dónde viene el hecho de diferenciar entre el Corán y el Hadith? El Corán, cuando es revelado, el profeta sallallahu alaihi wasallam se asegura de llamar a los escribas para que lo escriban, lo que está siendo revelado. De forma que eso no se vaya a perder, no se vaya a confundir nadie. Además de que lo están memorizando y están transmitiendo de manera oral. Pero se hace algo extra que es escribir. Con respecto a hadith, al principio, el profeta sallallahu alaihi wasallam no anima a la gente a escribir el hadith. ¿Por qué? Porque hay muchas, podemos verlo en las tradiciones anteriores, en las cuales cuando escribían tanto la revelación como mezclaban también con las palabras de los mensajeros, como además de los que vienen después, lo mezclaban todo al final. Por ejemplo, lo vemos en la Biblia, ¿no? En el Nuevo Testamento no puedes diferenciar entre lo que es lo que dijo Jesús, que es lo que dijo fulanito, y todo eso se le llama la palabra de Dios, lo cual crea ciertos problemas. Además que eso es de las mayores causas las cuales han debilitado la fe de mucha gente. Porque claro, tú ves el Evangelio según San Lucas, San Juan, Mateo, Marcos, y ves que hay contradicciones con respecto a la narración de ciertos hechos. Y uno dice, si esta es la palabra de Dios y Dios es perfecto, ¿cómo es que se va a equivocar? ¿Cómo es que dice una cosa aquí y una cosa diferente aquí? Lo cual crea a la gente que esa desconfianza y finalmente lo que rechazan a Dios. Rechazan a Dios totalmente. Y peor todavía, se piensan que todas las demás religiones funcionan igual. Y que si dicen que esto es la palabra de Dios, de igual manera que lo podemos encontrar en la tradición cristiana o en la tradición judía. Entonces, teniendo eso en cuenta, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos anima a que se escriba el hadith para que se proteja el Corán y se entienda que esto es la palabra de Allah. Incluso el hecho de escribir algo para especificar su significado, nada. Solamente que se escriba Corán. Y después de que el profeta sallallahu alaihi wasallam falleciese, Omar radiyallahu anhu insiste muchísimo a Abu Bakr radiyallahu anhu en ya recopilar todo lo que tenían ya escrito para ponerlo como un solo libro, porque estaba como cada uno escribía en una tabla, se escribía ahí también en huesos, en hojas, etc. Y se reúne todo después sobre todo de la batalla en la cual mueren muchísimos memorizadores del Corán. Ahí, una vez que ya se queda totalmente seguro y protegido lo que es el Corán, incluso antes también había algunos escritos de hadith, pues empieza ya a escribirse el hadith. Hay una pregunta. Si el profeta sallallahu alaihi wasallam ahí prohibió escribir los hadith, ¿por qué posteriormente se escriben los hadith? Pues, como comentaba, la causa era esta. La causa era, hay muchísimos ejemplos en los cuales podemos ver que el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, haced esto o no haced esto y después lo permite. Cuando ya la causa, no está. Por ejemplo, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo a sus compañeros, y aquí también podemos responder con respecto a las contradicciones que aparentemente muchos ven porque no tienen un conocimiento completo con respecto a la ciencia del hadith, el que no saben categorizar los hadiths poniéndolo en su época, etc. Le dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, no vayáis a los cementerios. Él lo dice. Pasa un tiempo y entonces él dice, os dije que no debíais ir a los cementerios, ahora id a los cementerios. Porque los árabes tenían unas tradiciones que eran contrarias al Islam, a lo que se enseñaba en el Islam. El momento de la muerte de una persona querida
Es un momento en el que una persona a veces sencillamente es muy difícil pues aconsejarle o decirle esto no tienes que hacerlo. Es un momento frágil, por lo cual para cerrar la puerta a esas prácticas, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice que no vayan a los cementerios. Pero cuando ya la gente ha tomado el Islam y su entendimiento correcto, pues ahora sí que el profeta sallallahu alaihi wasallam permite que vayan a los cementerios. Además dice que id, no solamente lo permite, sino que lo aconseja, porque ir a los cementerios te recuerda tu realidad, que tú aquí no vas a estar para siempre, que en cualquier momento te vas a ir y te tienes que preparar para la muerte, porque después de la muerte la vida va a ser eterna. Entonces vemos que el profeta sallallahu alaihi wasallam en cierto momento decía hazlo, no hacedlo, pero con una razón. Lo mismo ocurre con el hadith. El hadith se dice no escribirlo para que no se vaya a mezclar con el Corán, y después de eso pues ya se puede escribir el hadith, no hay ningún problema, porque está claro cuál es el mensaje del Corán. Además, teniendo en cuenta de que el Corán era revelado durante los 23 años, dependiendo de los sucesos que ocurrían, lo que iban necesitando los musulmanes. Que además eso hace que el Corán sea especial, no es como las tablas de Moisés, que todas son reveladas al mismo tiempo. Además de los milagros y el i'jaz en sí, ¿no?, del Corán, teniendo en cuenta que fue un libro que se redacta durante 23 años y va siendo revelada cada ley, y el profesor va diciendo esto colocarlo aquí, que es increíble. Creo que eso también lo comentaste ya en uno de los podcasts. Entonces, ¿después qué ocurre? Pues que empieza a escribirse el hadith. Pero antes de que se escriba el hadith, sigue esa traducción oral. La traducción oral de los árabes y también en otros pueblos era increíble, además, porque tenían una memoria que hoy en día, cuando pensamos en, por ejemplo, ellos solían reunirse para decir poesía entre ellos. Y tenían una cosa que era la poesía irtijalan, que quiere decir que tú no te preparabas las cosas, ¿no? Como lo entenderíamos hoy en día como las batallas de gallo. Batalla de gallos, te iba a decir. ¿No? Freestyle. Las batallas de gallo, correcto. Pero en otro nivel. Improvisación Poesía. freestyle. Otro nivel, porque además esto en la batalla de gallo pues se va por un lado, tal, no, aquí hay una estructura que tienes que seguir. Pues imagínate, ¿no? Yo creo que las batallas de gallo son como un minuto o creo que incluso menos, ¿no? Imagínate un poema de 2 minutos y se acordaban de todo. Lo podían volver a repetir. Y con unas palabras que tú dices, subhanallah. Por curiosidad, y solo si puedes, porque a lo mejor ahora, después de tan largo viaje, no tienes ganas de darle a la mente. ¿Podrías darnos algún ejemplo? La verdad que si nos metemos aquí ahora mismo vamos a alargar esto mucho, y además de que no se va, Está en tu mano, no se va a entender. Pero esta tradición además después se mantiene. En la tradición islámica tenemos los libros de fiqh, libros en otras ciencias que utilizan esos poemas también, esa estructura para que la gente se acuerde, porque ayuda a la memoria. Es más, el Corán en sí es revelado con ese ritmo y también teniendo en cuenta las rimas de las aleyas para ayudar a la memoria. Eso llama mucho la atención. De hecho, es a mí lo que más me llama la atención. A la hora de estudiar fiqh, todo es en poesía. O sea, tú lo vas leyendo y todo como lo Sí, tiene... pero no todo, ¿eh? Eso es la tradición maliki sobre todo. La maliki, ¿no? Te lo El ponen en Abdul poesía. Wahid ibn Ashiri. Claro. Abdul Wahidi. Abdul Wahid, ¿ves? Él sí que la... Ali. Mubtadi Ali. fil ¿Qué tal el ilah aire? bil Las clases qadir. no te digo. Entonces tú te lees... No Hace digo mucho ya que no repasa. no digo pasar Ya el por la examen, risala claro. me vais a tener que perdonar. Pero claro, tú te ves los extractos de Ibn Ashir cuando va explicando todas las cosas sobre fiqh. Y claro, todo es en poesía, que viene además, creo que viene de Sanusi. Mira, a ver si he hecho bien los deberes. Viene de un libro de Barahin y él lo coge y lo transforma después en poesía. Ahí ya me puedes corregir. No, es diferente. De todas formas, bueno, el libro de Ibn Ashir solamente es uno de los muchos, varios, ¿no? de muchos que podemos encontrar, pero también lo tenemos, por ejemplo, de Al-Ándalus, ¿no? Hoy en día, en casi todas las madrasas, universidades, etcétera, donde se va a tratar la lengua árabe, se utiliza la alfía de Ibn Malik, que era andalusí,
y pues resume toda la ciencia del Nahu en poesía. Y eso ayuda muchísimo a la que ciencia uno... de... Sí, Nahu, dentro de la lengua árabe, que hay 13 diferentes campos, pues tenemos lo más importante son el Nahu y el Sarf, que podríamos decir la sintaxis y la morfología. Pero después hay muchos más, que además también muchos tienen que ver con la poesía. Y nos estamos yendo muy lejos. Nos estamos yendo muy lejos. Estabas diciendo al final hablábamos de hadith. Estás diciendo del Mulvedí. Puedes seguir por... Estás diciendo algo de... Está hablando de los hadith, de cómo ellos memorizaban los hadith y la... Correcto, la tradición que tenía la gente con respecto al memorizar. Pero aún así, vemos que, fíjate, esto además muestra la sinceridad y el criterio y la preocupación de asegurarte de que estás transmitiendo algo correcto. Incluso en el tiempo del Sahaba, radiyallahu anhu, tenemos ejemplos en los cuales algún sahabi decía, el profeta sallallahu alaihi wasallam ha dicho tal, y a Omar le decía, vete y búscame a alguien más que diga lo mismo, ¿no? Para asegurarnos 100%. Tráeme otro sanad. Oye, ellos lo habían escuchado directamente del profeta Muhammad sallallahu alaihi ¿Qué pasa si alguien en la cadena no es conocido? ¿Perdón? ¿Qué pasa si alguien de la cadena no es conocido? Vale, pero un momentito, todavía estamos en los vale, Sahaba. perdona. Todavía estamos en los Sahaba. Después están los que vienen después de los Sahaba, ¿no? Entonces, con respecto a los Sahaba no hay duda con respecto a la adala, que quiere decir que son personas justas, que son personas sinceras, que no van a mentir sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Además, uno de los hadiths que más transmisiones tiene, más cadenas tiene, es el hadith en el que el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: Man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Fijaos, es que es muy fuerte el hecho de, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, quien mienta sobre mí queriendo, porque es verdad que alguien puede equivocarse, ¿no? O que no se ha acordado bien, muta'ammidan, que vaya preparándose su lugar en el Jahannam, en el infierno, que Allah nos libra a todos. Entonces, para transmitir también, y eso casi todos los sahaba, puedo decir, probablemente todos los sahaba lo sabían. Después pasamos a los tabi'in, que son los que vienen después de los sahaba. Y ahí también es verdad que tenemos algunos conflictos, el tema de la fitna, etcétera, los Khawarij. ¿Qué ocurre? Que empiezan a haber personas que empiezan a inventarse hadices, ¿no? Lo que ellos llaman hadices. Ahí ya además se dan cuenta la gente, mira, tenemos que asegurarnos de pedir la cadena y además saber quiénes son las personas que están en esta cadena. Y después ya empieza como todo una ciencia propia de el criterio que tiene que haber con respecto a si aceptamos el hadith o no. En otras tradiciones, Jesús dijo tal, Moisés dijo tal. No se cuestiona si es una persona de conocimiento o si es una persona... No, en el Islam todo se cuestiona. Eso lo ha dicho el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vamos a verlo. Vamos a ver las palabras. Vamos a ver la cadena de transmisión. Vamos a ver las personas que forman parte de esa cadena. Vamos a ver si esa misma palabra se han transmitido por otra cadena diferente. Vamos a ver si quizás alguien dentro de esa cadena pudiese tener unos motivos políticos, etcétera, para transmitir algo que no es correcto. Es increíble cómo se protege lo que es la tradición de hadith. Al fin y al cabo, todos nosotros transmitimos conocimiento, ¿no? Comentabas con respecto a Salah. El hecho de tú decir, yo no puedo hacer el Salah de Dhuhr solamente mirando el Corán. Es imposible. En el Corán Allah me dice, aqimus Salah. Tenéis que saber hacer la oración. Pero no dice ni siquiera cuáles son las oraciones que tenemos en el día. Para eso necesitamos esa transmisión. Entre ellos eso la sunna. Pero además, en el Corán hay una ley muy importante que dice وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, donde realmente entra toda la sunna. El hecho de que Allah nos dice وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, es un amr. Aquello que os ha dado el profeta sallallahu alaihi wasallam, tomadlo. De que está hablando de todas las enseñanzas. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseña con respecto a cómo debemos comportarnos, nuestro carácter, cómo debemos comer, lo que es el adab, ¿no? Incluso nos enseñó el profeta sallallahu alaihi wasallam
cuando vayamos al baño, ¿cómo debemos limpiarnos? Fijaos lo completa que es nuestra religión. Y después viene esta gente que no tienen no llegan, como decimos nosotros, a la suela de los zapatos. ¿De quién hablas? ¿De los coranistas? Problemas de los coranistas. Coranistas. Y te dicen que no hay sunnah. O criticarla de alguna manera. Subhanallah. No se sostiene el argumento. Y además es que a cualquier académico que estudia lo que son las ciencias del hadith se fascina de cómo está todo organizado, de las enciclopedias que hay con respecto a lo que transmite el hadith. Después podemos hablar con respecto a cómo se categoriza el hadith, ¿no? Porque después hablamos de hadith que es sahih, que se suele traducir como auténtico. Después tenemos lo que es... antes, al principio, en las primeras épocas, se hablaba de sahih y daif. Pero después se dieron cuenta que sahih y daif, ahí descartaban un montón de hadiths, o daba la impresión de que había un montón de hadiths que no se podían utilizar, pero no. Entonces, sobre todo con el Tirmidhi, se introducen otras terminologías como Hasan, el hecho de si un hadith es Hasan, pero si está corroborado por otro que es Sahih, se convierte Sahih li ghayrihi. El hecho de que igualmente un Daif se pueda convertir en un Hasan li ghayrihi, teniendo al final en cuenta de que con respecto a la aqida y con respecto a lo que son ahkam dentro de la jurisprudencia islámica, solamente se utilizan los hadith que son sahih, que tienen esa cadena, esa fuerza en la cadena. Tenemos además las cadenas que son doradas, etcétera. Pero bueno, aquí podemos estar hablando sobre hadith muchísimo y no sé, tampoco queremos que se aburran.